Como dice la palabra de Dios en primera de Juan 1, versículo 9. Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué bonito es Dios, Él nos limpia de toda maldad, porque éramos pecadores. Amén. Hemos perdonado nosotros. Amén. En esta noche, mis hermanos, les invito para que tomen asiento en el nombre del Señor Jesús y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Es muy hermoso, mis hermanos, porque si hay veces, como dicen la gente por ahí, entre comillas, disculpe los católicos, ¿cierto? Disculpe, porque mucha gente dice que hay muchas denominaciones, muchas religiones, y ellos van y se confiesan ante un cura, ¿cierto? Un sacerdote, van y se confiesan sus pecados, pero dice Dios que debemos de confesar nuestros pecados a Él, no a los hombres. Él dice que Él es justo y que Él nos limpia a nosotros. En el cielo y en la tierra, solamente Dios. Pero ellos vienen con esa tradición de que no, deben de ir a buscar a un sacerdote, buscar a esa persona, y ellos le dicen unos Padre Nuestro y sus pecados son perdonados. No, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Padre es justo y Él nos perdona, que es nuestro Dios. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos de ir a buscar la presencia de Dios en nuestra recámara secreta y pedirle a Dios nuestros pecados, y que Él nos limpie de toda esa maldad, que Él es bueno en perdonar, Él es amplio en perdonar. Amén. Entonces, por acá busqué algún significado y dice: el perdón es decisión voluntaria y consciente que nos libra de sentimientos negativos. O sea, nos libera de ese sentimiento negativo que llevábamos, de pecado, que si yo de pronto estuve en una tienda y quizás me dieron más dinero a cambio, y dice: uy, qué bendición. No, eso no es bendición. Dios nos está bendiciendo. Esa persona se está descuadrando. Esa persona tiene que reponer de esa crisis. Entonces son muchas cosas que uno dice: wow, pero nosotros debemos de confesar nuestros pecados, pero ¿a quién? Solamente a Dios. Y si nosotros tenemos una conciencia limpia, de esa manera nosotros devolvemos ese dinero. Esa persona le va a decir: uy, gracias, mira qué bien lo que hiciste, ¿cierto? Pero hay muchas personas que dicen: no, me devolvieron más dinero, no sé, de $100, tenías que pagar $80 y quizás tengo 120, quizás quiero de más. Por eso debemos de ser justos. Amén, porque Dios es justo con nosotros. Amén. Hay veces también nos lleva el perdón. Nosotros debemos de perdonar, porque hay veces son resentimientos que tenemos. Hay veces son cositas muy pequeñas que uno no cree, pero eso nos hace daño a nuestra vida espiritual. Si nosotros depositamos las cargas a nuestro Dios, si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, es porque Dios hizo la obra en su vida. Amén. Entonces, si Dios nos hizo la obra en nuestras vidas, tenemos que saber perdonar, porque Él dice: debemos de perdonar que nos ofende. Si Dios dice esa palabra, que debemos de perdonar a que nos ofendió, entonces nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Debemos de tener esa conciencia de decir: yo te perdono. Es difícil, porque a veces son dolores, a veces es rencor, hay veces el perdón se convierte en enojo, hay veces el perdón se vuelve en un resentimiento, en un odio, en una amargura. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Si yo soy cristiano, si yo soy creyente, si yo sigo a Cristo, entonces el Espíritu Santo quiere hacer la obra perfecta, pero tú no lo permites, o no lo permitimos, ¿cierto? Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nuestras cargas, nuestras ansiedades, el rencor, el enojo, el resentimiento, todas esas cargas, lo hace tan hermoso Jesucristo. Entonces miren que las cosas son muy hermosas cuando uno está encaminado en las cosas de Dios. Dejemos toda nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestras dificultades
a los brazos del Señor. Son muchos factores, hay veces son factores, hay veces son heridas que dejan de uno no perdonar. Eso se convierte, hay una herida en el alma, una herida grande. Quizás muchos sabemos y nos hemos accidentado familiar y a veces no dejamos que esa herida, no sé, aquella persona que no se cuida bien, no se está curando como debe ser. Pero si nosotros dejamos que esa herida se vaya curando como es, cuidándola, lavándola con jabón rey, aquí no hay, pero sí, sí la consigue. Entonces, son cosas que casi como se va sanando esa herida poco a poco, la cicatriz, ¿cierto? Que le hayan puesto puntos. Así mismo empieza a orar el Espíritu Santo, así mismo empieza Dios a orar en la vida de todos nosotros. Y por eso estamos aquí reunidos. Amén. Por eso estamos aquí reunidos, porque aquí no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que sea nadie, solamente Jesucristo. Y por eso nosotros buscamos todos los días, buscar esa perfección con Dios. Amén. Entonces es algo muy hermoso, es algo muy agradable con el Señor. Y si permitimos que esa vida vaya sanando, que ese resentimiento, esa enfermedad, y que Dios empiece a orar en la vida de nosotros, va calmando la marea, va calmando ese rencor, esa dificultad, ese problema, esa ansiedad, todo lo vamos depositando a los brazos del Señor. Por eso a veces debemos decir, a veces uno se debe preguntar, yo sí sigo a Cristo, yo sí sigo este Evangelio. Hay muchas cosas que a uno le afectan, muchas cosas en la vida, como creyente, como cristianos, los que nos hemos bautizado, los que nos hemos sumergido en agua, amén, los que hemos dejado ese pecado, esa carga, esa ansiedad, esa enfermedad, esa herida que no cicatriza, la hemos dejado a nuestro Señor Jesucristo. Pero primeramente para eso debe haber una transformación, que yo lo permita y que el Espíritu Santo me transforme. A veces tenemos esos problemas en nuestro hogar, con nuestros hijos, con todos, quizás en el trabajo, con un amigo, una persona que no te cayó mal o alguna cosa. Yo lo digo por mi experiencia, que muchos saben y conocen la experiencia que yo viví acá, de que esas personas me querían sacar del trabajo, quizás por ser cristiano, quizás porque yo les hablaba del Evangelio, pero ellos no les gustaban. ¿Por qué? Porque Satanás vino a qué? A destruir, a matar. Él no se quiere ir solo, él no se quiere ir solo, porque él estuvo allá arriba. Él sabe qué es glorificar a Dios, él sabe qué es exaltar a Dios, él sabe Dios qué es para nosotros, y por eso él no se quiere ir solo, por eso él quiere destruir a la humanidad. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Porque si no perdonamos, el Espíritu Santo no puede morar en nuestras vidas. Así hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere, pero la carne no lo permite. La carne desea las cosas del mundo. Quiere seguir enojado con el hermano. Quiere seguir que porque aquella persona me dijo algo malo, quiero mirarlo feo. ¿Sí? Son muchas cosas. Debemos saber perdonar. Dejar que el Espíritu Santo termine la obra que empezó en nosotros. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, entonces ¿qué es nuestra vida cristiana? Hay veces uno se pregunta y dice, bueno, si yo no dejo que el Espíritu Santo obre, ¿qué es mi vida cristiana? Si tú aceptaste a Cristo, te arrepentiste, te bautizaste, naciste para Cristo, hay veces uno se debe preguntar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Se va a perder de esa salvación. Eso es lo que uno, como cristiano, se debe tener siempre en la mente, que es la salvación tan grande. Antes de cometer cualquier cosa en su vida, tenga eso, voy a perder esa salvación por este dinero que me dieron de más. Voy a perder la salvación por ese hermano que me miró disgustado, porque peleé con mi esposo, porque peleé con mi esposa. Voy a perder esa salvación. No, eso es lo que una vez debe pensar.
Una vez tiene que pedirle a Dios esa dirección, que Dios le dé discernimiento y diga: Dios, guíeme, que yo aprenda a perdonar. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Como dice Efesios 4:30-32. Y mire lo que pasa cuando uno a veces deja esas cosas de que uno no perdona, de que uno no está como bien con el Señor. Entonces dice: no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis. Muchos saben ese versículo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30-32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Miren lo que Dios es. Dios es muy hermoso. Dios nos perdona a nosotros. Como Dios nos amó, nosotros teníamos ese precio tan grande allí cuando cometieron ese pecado que salió de Adán y Eva. Y es algo muy hermoso, porque a pesar de que sabemos que el primer pecado fue arriba en los cielos, ¿cierto? Y a pesar de todo, Dios podía haber hecho y hubiera dicho: vamos a destruir esta generación, esto se acabó, ¿cierto? Pero Él tuvo mucha misericordia con Noé. Amén. Que mire que sacó su familia. Ustedes le podían decir loco, le podían decir de todo. No, este hombre, vea, mire lo que está haciendo, ese arca, y él dice que va a haber agua y nunca llueve, nunca cae nada. Pero miren Dios cómo es de bueno. Amén. Y todavía ahora se sigue anunciando este evangelio que es de salvación. Todavía estamos aquí vivos y podemos decir y testificar: Cristo viene y debemos de estar preparados. Amén. Y si Cristo viene, ¿cómo no perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo no saber perdonar? Hay que saber perdonar. Hay que inclinarse ante Dios, de entrar en medio de su presencia y decirle: Dios, yo quiero perdonar a ese hermano. Dios, yo quiero perdonar a mi hermano. Dios, yo quiero perdonar a mi padre. Dios, yo quiero perdonar a mi esposa. Dios, yo quiero perdonar a mi esposo. Pero no es por nuestras fuerzas, no. No es porque yo quiera por mi voluntad, no. Primeramente tenemos que decirle al Señor que sea su voluntad. Y lo que usted iniciaste, la obra del Espíritu Santo que sea perfeccionándome. Que aquella persona que esté mal, aquella persona que quizás me ofendió, que aquella persona que yo no le hice nada, pero debemos decirle: tan siquiera, hermano, yo te perdono, yo no le hice la falta, pero yo te perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios es muy bueno, mis hermanos, porque Dios nos amó a nosotros primero, y como Dios nos perdonó a nosotros, así mismo debemos nosotros perdonar. Amén. Como Dios nos amó a nosotros primero. O sea que si Dios nos amó, nosotros también tenemos el derecho de perdonar. Y decirle a aquel hermano: yo te ofendí, te perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Y mirás, lo que va a encontrar ahí es la paz. Amén. Hay que saber perdonar, hay que saber hablar. Quizás cualquier enojo, cansancio, cualquier cosa que tú vengas de tu trabajo, cualquier dificultad, cualquier problema que tú vengas en medio del trabajo, y si quizás hay una discusión con su esposa, sus hijos, con el que sea, y quizás si tú reconoces ese error, si tú lo reconoces y le dices: ven, perdóneme, yo te ofendí, yo te fallé, yo te hice esto, quizás no vine de buena manera, vengo con mucho cansancio, mucha carga, mucho estrés encima, perdóname por verte tratado así de esa manera. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que uno encuentre eso con Dios, va a encontrar el perdón con Dios, vendrá la paz sobre nosotros. Amén. Hay veces nosotros decimos: no puedo, llevo mucho tiempo con esa carga, llevo mucho tiempo con ese problema. A veces uno dice: yo no puedo perdonar. Pero vea, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, dile a ese diablo que te tiene ahí en la mente, en el nombre de nuestro Dios, dile: en Cristo estoy juntamente con Él, y puedo decir que puedo perdonar en esta noche, mis hermanos. Puedo decir: yo estoy viviendo para Cristo. Dile a ese diablo que te tiene atormentado y te dice: no puedo perdonar.
Cristo, porque todas las cadenas son rotas. Amén. De esa manera es que debemos de confiar en el Señor. Como dice Colosenses 13, 14, 15. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y así agradecidos. Amén. Debemos de estar agradecidos con Dios. Debemos de decirle a ese hermano: yo te perdono en el nombre del Señor Jesús, porque Cristo me perdonó. ¿Y dónde Cristo nos perdonó a nosotros? En la cruz del Calvario. Amén. Nosotros no éramos dignos de estar aquí, no. Nosotros no éramos dignos porque no éramos perfectos, pero Él le plació. Él dice: yo voy a ir a rescatar esta humanidad. Yo voy a ir a rescatar lo que yo hice del polvo de la tierra, le aliento de vida. Yo voy a ir a rescatar lo que más amo, y somos todos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy hermoso, mis hermanos, esta palabra. Amén. Él le plació. Por eso debemos entonces nosotros de soportar, de saber, de perdonarnos, de amarnos unos a otros. Y a veces decimos: pero ¿cuántas veces? Y la palabra de Dios nos recuerda. Amén. Porque así usted se puede salvar. Si tú perdonas, usted se puede salvar. Y no solamente usted, mis hermanos. Ellos dicen y miran y hablan, y quizás aquella persona, el mundo, el vecino, el amigo, y dicen: mira, esa persona me pidió perdón y como cambió. No es que vaya a cambiar porque sí, es porque entendió el evangelio de salvación. Amén. Qué bonito, mis hermanos. Dios es muy bueno. Y entonces nosotros, como dice el Hechos 2:38, amén. Pero Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros debemos de bautizarnos. Amén. No es que yo esté bautizado, yo voy a salvar a mis hijos. No. Cada uno, mis hijos, se deben de bautizar. En el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso ya nosotros hace mucho tiempo nos bautizamos en el nombre de nuestro Dios. Entonces, como nosotros nos bautizamos hace mucho tiempo, por eso dice: debemos de saber perdonar, para el perdón de los pecados. Amén. Y es una promesa muy hermosa. Y recibiremos el don del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, nos gozamos ante la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, a su santo nombre. Como dice en San Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que juegue contra mí? Hasta 7 veces. Amén. O sea, el Señor nos está recordando: debemos de perdonar a nuestro hermano las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y sigue diciendo: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Las veces que sea necesaria debemos de perdonar a nuestros hermanos, porque ahí está muy claro que hay una salvación tan grande, mis hermanos. No la desperdiciemos por no aceptar el perdón. Él ya nos redimió a nosotros en el perdón, en esa cruz del Calvario, y cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Amén. Como dice en San Marcos 11, 25, 26: y cuando estéis orando, perdona si tiene algo contra alguno, para que también vuestros padres que están en los cielos nos perdonen a vosotros nuestras ofensas. Porque así vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí ve que Dios es muy claro? Cuando uno se va a postrarse a buscar la presencia de Dios, uno dice: perdona a los que me han ofendido. Yo perdono a los que me han ofendido. Amén. Gloria a Dios, a su santo nombre, mis hermanos. Es muy hermoso y quizás muchos saben de la historia de Saúl y Jacob.
y vemos allí cuando se le roba la bendición, ¿cierto? Jacob. Pero aquel hombre que huyó de su hermano porque lo iba a matar a causa de mentirle, pero después él pensó tanto tiempo, pasaron muchos años, y después él regresa y su hermano ya se acordaba de eso. Su hermano lo supo perdonar. Amén. Así que nosotros debemos de saber perdonar en el nombre de nuestro Dios. Y ya para ir terminando, mis hermanos, como dice 2 Crónicas 14: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios es muy bueno, mis hermanos. Gloria a Dios en su santo nombre, mis hermanos. Les invito para que se pongan en pie en esta noche. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, que nosotros no valemos nada para el mundo, pero para Cristo valemos demasiado. Muchísimo valemos para Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que perdonemos a aquel hermano, a aquella hermana, a nuestros familiares que quizás hace mucho tiempo no le hablamos por cualquier cosa en la vida. Hay veces muchas personas llegan allí al funeral pidiendo perdón, pero ya no hay aquella persona, porque dice que todavía pidándole perdón a los vivos. O sea, nosotros que estamos vivos debemos de decirle a aquella persona: te perdono, perdónenme. Y si tú no me quieres perdonar, yo sé que Dios nos va a dar esa seguridad en el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque allí ya esa persona ya no tiene esperanza. Esa persona allí ya en ese ataúd ya no oye, ya no puede hablar, ya no se mueve. Pero nosotros que todavía estamos vivos podemos decir: te perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es muy bueno, mis hermanos. En esta noche quiero que oremos en el nombre de nuestro Dios, para que Dios a cada uno de nosotros, aquella carga, aquel problema, esa dificultad que tú tienes, quizás con ese familiar, ese hermano, esa familia, podamos decirle: yo estoy con Cristo. Voy a llamar a ese familiar, voy a poder hablar con esa persona y le voy a decir: te perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todavía tenemos esperanza y podemos decir, y por medio de eso, lo que nosotros hagamos o digamos a esa persona, va a haber la gran diferencia, y va a ver usted cómo se siente. Amén. Y va a haber el Espíritu Santo que va a empezar a obrar en su vida. Amén.